Calles de La Habana ahora. ¿Qué pasó con los 10 cents en Cuba? Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. En el día de hoy vamos a seguir andando La Habana una vez más en su sección favorita, Yonix el callejero, Yonix el gran caminante. Vamos a seguir caminando las calles de La Habana, pero como se pudieron dar cuenta en el título del video, con una dinámica un poco diferente, ya que nos vamos a estar enfocando en algo que en algún momento se puede decir que era el boom, todo el mundo tenía que hablar de eso. Y sinceramente les digo que me gustó investigar respecto al tema porque fue algo que no tuve la posibilidad de vivir, que eran los 10 cents, no solo en La Habana, sino en Cuba de forma general. En ese entonces todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo tenía que ir a ese lugar, y en este video vamos a estar hablando sobre eso. Muchos de ustedes seguro dirán, ¿de qué me está hablando Jonathan? ¿Qué es un 10 cent? Bueno, la respuesta a esa y otras interrogantes van a conocerlas en este video, así que los invito a que se acomoden y que disfruten del mismo. Vamos a hacer nuestra primera parada en lo que se conoce en la actualidad como Variedades Monte, que en algún momento fue el 10 cent de Monte. No sé si puede entrar porque, bueno, sí, desde aquí estoy viendo como que las banqueticas que solían tener los 10 cent, pero bueno. Los 10 cents fueron populares tiendas en la Cuba republicana. Estos eran comercios minoristas filiales de la matriz norteamericana F.W. Woolworth Company, que en Cuba llegaron a tener 5 tiendas en La Habana, que de hecho fueron las más famosas, siendo estas el 10 cent de la calle Monte, que es donde estamos haciendo nuestra primera parada, el de la calle Obispo, el más famoso de todos, que es el de la calle Galeano, y otros dos que perfectamente, si les parece bien, podríamos cubrir en otro video, que son el 10 cent de la calle de 23 y 10 y el que se encuentra en Copa en Primera y 42. Aún así, esta tienda por departamento se expandió a otras partes del país, habiendo 10 cents en otras provincias, como es el caso de Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba. Como dato curioso les cuento que la plantilla general contemplaba unos 1000 empleados en estos centros, de los cuales el 80% eran mujeres. Y como les mencioné anteriormente, constituían toda una novedad, siendo el último grito en las tan apreciadas tiendas por departamentos. Por tanto, el 10 cent de Galeano es posiblemente el más representativo de todos los 10 cents de La Habana, pero de él estaremos hablando más adelante. Sin perder la costumbre en el canal, y obvio, espero que ya se hayan percatado, estamos ahora mismo recorriendo la calle Monte y no podía dejar pasar por alto algunos datos interesantes y curiosos acerca de la misma. La calzada de Monte o avenida Máximo Gómez es una de las calles del centro de La Habana en Cuba. Conocida como calle Monte, quizás sea la más concurrida por su actividad comercial y su acceso a muchos lugares. Se extiende desde la avenida Bélgica, que ya la cubrimos en un video, conocida por la calle Ejido, hasta la calzada de Infanta, conocida como esquina de Texas, donde continúa con el nombre de Calzada del Cerro y lugar que limita los municipios La Habana Vieja, El Cerro, Centro Habana y Plaza de la Revolución. El nombre de Monte lo debe a los montes que rodeaban a la villa primitiva. El ayuntamiento habanero, en fecha del 10 de junio de 1902, nombró la calle como Máximo Gómez, pero el pueblo la ha seguido llamado Monte. Entre otros de sus nombres encontramos Calzada de Guadalupe por la ermita situada en la esquina de Águila, así como Príncipe Alfonso por el Borbón que gobernó a España entre 1874 y 1885 con el nombre de Alfonso XII. ¿Este es otro hotel? No sabía que había un hotel que se llama Isla de Cuba. Sí, hay otro más. Este es la isla de Cuba y para acá El otro era la isla. la nueva isla de Cuba. A la nueva isla de Cuba. Entre algunos datos curiosos e interesantes acerca de esta calle, les cuento que aquí ocurrió el primer accidente automovilístico de Cuba. En esta avenida, en la esquina Ángeles, recoge la historia cuando en 1906 el auto del presidente Tomás Estrada Palma, conducido por el señor Luis Marx, atropelló a un transeúnte. Esta primera víctima fatal del automovilismo en Cuba fue el dependiente del comercio Juanito Fernández, quien falleció días después.
Yo almorzaba y todo en el Tencent, mi hijita. Y helado y todo, quedaban. ¿Y qué recuerda más o menos de esa época? ¿Qué cosas vendían, los de la precios? historia de los Tencent. Almuerzo buenísimo, la comida buenísima, el almuerzo buenísimo. Sí. La merienda buenísima, helado, pastelito, ¿Y los productos que vendían? barato. No los baratos. Después de que los cerraron, no los ha visto más. No lo he visto. A mí, debe decirte que había comida, Sí. lo que no había es No había dinero. Sí, era otro mundo, otro otro trato. mundo, otro trato. Bueno, muchas gracias. De nada. Ahora bien, la tienda original Tencent es la FW Woolworth Company, pionera en la mercancía a centavos, a precios asequibles. Hablándoles un poco sobre su historia, fue fundada por Frank Winfield Woolworth. Y la primera abrió en 1878 como Woolworth Gray 5 Cent Store en New York. Como 10 centavos tenían valor a finales del siglo XIX, la tienda comenzó vendiendo a 5 centavos y luego fueron tiendas de 5 y de 10 centavos. Winfield y su hermano Charles fueron pioneros en la práctica de compra y venta sin intermediarios, que posibilitó abaratar el precio minorista, y también pioneros en los precios fijos. Estas tiendas también fueron las primeras en cadena en ofrecer la mercancía directa a público que podía acceder a ella y tocarla sin la asistencia de un dependiente, porque el producto no estaba en un anaquel tras un mostrador. Y también son pioneras como tiendas por departamento. Frank creó un esquema unificado bajo el nombre de FW Woolworth Company en el año 1912 y bajo este nombre fue que ingresó en Cuba. En lo que me estoy comiendo este Frozen, bueno, Frozen no, Frozen son, porque ¿cuánto cuesta? 20 pesos. 20 pesos. ¿Se acuerdan los Frozen de un peso? Bueno, voy caminando por la calle de Obispo moviéndome hacia el destino de lo que fue en algún momento el mejor Tencent de La Habana. En cuanto a Cuba, Woolworth, llamado popularmente por la ciudadanía cubana como Tencent, se instaló allí en el año 1924 en La Habana, en el conocido Tencent de Galeano. En su fecha inaugural, el Tencent de Galeano no estaba en la esquina de Galeano y San Rafael, por donde décadas se le ha conocido, sino en San Rafael y Amistad. Se ubicó en la dirección histórica puntual de Galeano número 252 entre San Miguel y San Rafael, en realidad esquina a San Rafael, el 29 de enero de 1937. Tampoco es el establecimiento original, pues reemplazó al Palacio de la Casa Grande, inaugurada el 3 de marzo de 1887 por los comerciantes catalanes Faustino Angones y Laureano Cifuentes. Antes de la Casa Grande estaba ahí la tienda de la ropa El Boulevard, adquirida y demolida por Cifuentes y Angones para levantar en su lugar la Casa Grande. La Casa Grande fue una de las primeras grandes tiendas de la calle Galeano, que inició en Cuba en gran escala en negocios de telas, perfumería y quincalla. En esta tienda, durante la intervención norteamericana, se hicieron por encargo exclusivo los primeros uniformes para la Policía Nacional. Como detalle curioso, esta tienda cerraba a las 11 de la noche. Y adentrándonos un poco en este pedacito de Galeano, les cuento que justamente esta esquina donde se encontraba ese Tencent, luego con el pasar de los años, se le conocía como la esquina del pecado, que es la que está conformada por Galeano y San Rafael. También contarles que Galeano antes se le llamaba como la Avenida de Italia, pero su nombre original es Galeano. Tras el éxito de este Tencent en Galeano fue que posteriormente se fueron abriendo otros Tencent a lo largo de la ciudad, que fueron los mencionados anteriormente. Aquí ahora ya lo veo todo encajado, pero no sé si, o sea, en este pedacito lo único que es esto, no se puede subir para arriba. Sí, la gente subiendo. Ya ni, eso era lo que más me llamó la atención a mí de niño, las escaleras esas eléctricas, que sí, que uno por lo general cuando era niño venía a Trafal a montarse en las escaleras, pero ya ni eso funciona. Aquí no queda nada de Tencent. Sí, todo es electrodoméstico, veo ahí puertas, ventanas, ¿sabes? Herramientas, plomería, no veo más nada aquí. Es increíble cómo este lugar en su momento
fue el mejor Tencent de Cuba. Y en su momento, vaya, me atrevo a decir que fue una de las mejores tiendas de La Habana también. Bueno, algo muy curioso que les estaba mostrando, que como tal el Tencent era, ¿saben?, la tienda de Trasval. Y esto es como la otra parte que queda. Bueno, miren las banqueticas. Me sorprendió porque no sabía que esto existía. Esto vendría siendo como la cafetería del Tencent. Ah, qué interesante. No, porque yo pensé que Trasval ya era el Tencent completo, pero no. Esto ya, como se pudieron dar cuenta en los Tencent anteriores, ¿saben? Vienen las personas que tienen muy pocas posibilidades de sentarse a comer en una cafetería y cosas así. Y por lo general vienen este tipo de personas aquí a comerse un pan con lo que hay, con croqueta, no sé. Variedad de Galeano, lo que terminó siendo todos los Tencent aquí en Cuba. Sí, pero como tal, ¿qué usted recuerda de los Tencent? Los Tencent eran particulares. Sí. Eran comercios particulares. Usted tuvo la posibilidad de estar en uno, de comprar. Sí, que tenían calidad eso porque era otro tiempo. Ya. Había crisis, muchas crisis. Había crisis. Sí. En octubre que vino eso, pero no era. Habían todavía cosas de calidad y había pocos habitantes. Ya. Entonces creció el mundo. El mundo creció. Y así como tal, ¿qué producto usted consumía que recuerde? Bueno, que había muchas cosas, chiques, bombones, productos americanos, que duraron hasta que los almacenes se acabaron. Los Tencents, hoy rebautizados como variedades, se consideran toda una reliquia de la nostalgia. Según muchos testimonios que estuve recogiendo para la realización de este video, fue muy recordado su enchapado característico exterior en metal acanalado verticalmente y dentro su estructura de tiendas por departamentos. Si había algo que conquistaba en estos lugares era su cafetería moderna, con su barra de formica, las banquetas acolchonadas rotatorias y un pantry niquelado con el más moderno equipamiento de los años 50. Por otra parte, nos encontramos con el menú de refrigerios ligeros, ofrecían batidos, las célebres manzanas acarameladas, típicas sobre todo de la temporada navideña, y el delicioso bocadillo de ensalada fría de pavo. Su sistema de aire acondicionado garantizaba un aroma único que no se mezclaban los olores de la cafetería con las confecciones. Aquí cogiendo un break frente por frente a Variedades Galeano en el Parque de Galeano. Vamos a concluir el video por el día de hoy. Me pareció súper interesante. Déjenme decirles que haciendo este video aprendí muchísimo. Y bueno, estoy seguro que muchos de ustedes que no conocían lo que era la historia del Tencent, de este tipo de digamos, tiendas por departamentos, pienso que también les ha sido súper interesante y al mismo tiempo nostálgico para los que sí conocían respecto al tema. Nada, espero que el video les haya gustado. Caballero, por favor, quiero seguir haciendo más videos así porque son los videos que, ¿saben?, me apetecen y me llenan por dentro crear, investigar, saber más sobre cosas que en algún momento no pude vivir porque eran otros tiempos. Comenten ahí abajo lugares que quieren que visitemos y recreemos su historia, calles que podamos visitar, cualquier rinconcito que ustedes no hayan visto en este canal, ¿me entienden? Y podamos revivir o hacer en un otro video. Comenten todo lo que ustedes quieran ahí abajo para materializarlos en próximos videos y en próximos contenidos. Así que esa es la tarea que les voy a estar dejando en este video. Yo los voy a estar leyendo por allá como siempre. Recuerden que los quiero muchísimo. Gracias por ver el video hasta el final. Y hasta entonces, pura vida.